Buenos días, que el Señor los bendiga, qué alegre, de verdad, qué gozo hay en nuestro corazón, ¿verdad? La alabanza estuvo preciosa, pudimos de verdad, lo que decía la primera que cantaron nuestros hermanos, que en el cielo hay una fiesta, pero decía, ahí en esa fiesta están cantando, y nosotros cantamos aquí lo mismo que ellos cantan, y adoramos al mismo que en el cielo están adorando hoy. Nosotros aquí todos estábamos adorando al Santo, al Digno, al Cordero, amén. Y empezamos la mañana con un gran gozo. El tema de hoy, lo tienen ahí en pantalla, es si supieras. Y quiero iniciar, y la cita base es Mateo 12, del 1 al 8. Pero antes de empezar, ¿qué significa la palabra saber? Porque de eso va a partir el tema. Y hay dos connotaciones. Primero, la palabra saber en sí misma tiene varios sinónimos como para poder llegar a captar su significado. La palabra saber, cuando alguien te dice tú sabes tal cosa, quiere decir es tú conoces, por ejemplo, o tú entiendes, o tú puedes diferenciar entre esto y lo otro. O sea, hay diferentes palabras que hacen referencia al saber de algo que nosotros es un conocimiento de esa realidad. Pero por otro lado también está el saber como un sustantivo. El saber no es una cosa, el saber abarca muchos conocimientos. La sabiduría es un cúmulo de diferentes cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, ya sea porque las hemos estudiado, nos las han explicado o por las mismas experiencias. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, no toques la plancha que te vas a quemar, le estás dando un conocimiento que tú tienes sobre algo que es verdadero. El niño puede aprender o tener ese conocimiento solamente porque tú se lo cuentas y cree en ti, o puede decir, yo voy a probar. Y si prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quemar. Entonces ya vas a ver la situación, no solo porque alguien se lo dijo, sino porque tuvo la mala experiencia de tocar la plancha y quemarse, ¿verdad? Pero así es con todas las situaciones de la vida. Venimos a este mundo cuando nacemos como un vaso vacío, un vaso donde gota a gota, a través de las circunstancias, de nuestros padres, de diferentes personas, el vaso se va llenando de conocimientos. Y a veces, o de saber, ¿verdad? A veces estos conocimientos y saber son muchos en relación a la vida natural. A mí no se me olvida que desde chiquita en ciencias en el colegio nos hacían aprendernos de memoria. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y uno ni entiende lo que está diciendo, pero sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hasta el día de hoy, ya con bastantes años más adelante, no se me olvida esa cosa que aprendí de memoria, creo que en primero o en preparatoria, no sé dónde. Y así era de memoria, sin entendimiento. O sea, conocíamos parte de ese saber, pero conforme la vida va caminando, ese saber fue aumentando, porque ahora sé que hay dos tipos de vida. Hay una vida natural, que es esa que me enseñaron en ciencias naturales, que nacemos, que crecemos y que un día nos vamos a morir. Pero ya estando bastante grandecita, alguien me habló de otra vida, de una vida que no viene de mí, ni siquiera de mis padres, viene de más allá. Y que esa vida no se acaba como la otra, sino que es una vida eterna. Y entonces eso pues ha ampliado mi saber y he querido saber más. Y partiendo ya con esta pequeña introducción de qué es saber y tener un saber, vamos a irnos a Mateo 12. Ustedes saben que Mateo es uno de los apóstoles del Señor, no solo uno de los discípulos, porque él fue un discípulo, porque es diferente apóstol que discípulo.
El apóstol es el enviado, el mensajero, el que lleva el correo. Eso es apóstol, el que lleva el mensaje del Señor. Y el discípulo es el que lo aprende. O sea, primero, antes de ser apóstol, se tiene que ser discípulo si usted quiere llevar el mensaje. Y resulta que en este pasaje, en Mateo 12, Mateo era uno de los más instruidos del equipo del Señor. Él era de la nación israelita, era un hebreo, era un judío. Y le había permitido la vida tener un poco más de conocimiento, su situación económica, su entorno, y resulta que su trabajo también, porque él era un cobrador de impuestos, y para ser cobrador de impuestos se tiene que saber matemáticas, porque si no sabe usted sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar, le va a ir muy mal en un cargo de contador, ¿verdad? Pues Mateo era un cobrador de impuestos, pero eso le había valido que no lo quisieran sus contemporáneos, porque a los que les compraba los impuestos era a ellos de parte de los romanos. Entonces, pues por supuesto no era muy querido el famoso Mateo. Pero gracias a esos conocimientos que él tenía, que había tenido la oportunidad de tener cierto grado de preparación académica, él fue uno de los que escribió, pues uno de los 4 que escribió un evangelio. Y el primer evangelio es el evangelio de él, o sea, la buena noticia de Jesús vista por Mateo y escrita por Mateo. Y él fue tomando notas a lo largo de su relación con Jesús de todo lo que veía que Jesús hacía, de lo que él decía, de las situaciones que pasaban, y fue dejando constancia. Pero una de las, como dijera yo, de las diferencias que tiene con los otros es que al ser Mateo judío y tener preparación, él conocía su tradición, conocía las escrituras, se había preparado en lo que él era como judío. Entonces, cuando él escribe, ustedes van a encontrar que dice como dice en la escritura o como dice tal cosa, haciendo referencia a las escrituras de la Tanaj, de la Torá, del Antiguo Testamento, porque él las conocía. Entonces, esa es una de las características de Mateo, que él resalta cómo Jesús es el cumplimiento de la palabra profética que ellos tenían. Y en Mateo 12 está sucediendo algo muy interesante. Vamos a leer entonces, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué día era? Muy bien, están atentos. Era un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, vamos a ver aquí varias cosas. En este texto, primero, veamos quiénes son los personajes. Hay varios personajes ahí, bien descritos. El primero es Jesús. Los que le siguen son, ¿quiénes? Los discípulos que están con Jesús, que van en medio de un campo que está en el momento de la siega, porque ya había producto para poder ser segado, pero todavía no había llegado la siega. Y entonces los discípulos van y arrancan
y se comen algunas de las espigas de trigo. Entonces da Jesús, los discípulos y además de ellos, ¿quiénes más están por ahí cerca? Los fariseos. Y entonces los fariseos están en una actitud de observadores. Están viendo la película de lo que está pasando. Y cuando ven aquello, inmediatamente saltan y les hacen una pregunta a Jesús. Acuérdense que los fariseos eran uno de los grupos religiosos de la época que conocían las escrituras en la punta de la lengua, que se las sabían muy bien. Y entonces ellos vienen y le dicen, ¿por qué hacen eso? Si eso está contra la ley. Y entonces no es lícito, esa palabra no es lícito, quiere decir no se vale, no se puede, es un condenado por la ley. Ahora, ¿qué era lo condenado por la ley? ¿Comerse las espigas o robarse las espigas? ¿Qué dirían ustedes? Pues fíjense que no. El problema no era que arrancaran las espigas y se las comieran. Porque en Deuteronomio dice que si van al campo, pueden comerse las frutas del campo, 1, 2 frutas. Usted va a una granja por San Lucas y ve que hay unos lindos duraznos y se le antoja uno, pues no está mal comerse un durazno. Pero llegar con una canasta y llevarse los duraznos de todo el palito, eso sí no está bien, eso dice ya no, es lo que dice Deuteronomio, comerse unas espigas no está mal. Pero pasar con la hoja que cortaban y llevarse los manojos de la cosecha, eso sí hubiera estado mal. Entonces fíjense a dónde estaban apuntando los fariseos, porque los fariseos conocían muy bien las escrituras. Ellos estaban apuntando a que el día sábado no era lícito caminar más de cierto número de pasos. No era lícito andar por los campos arrancando semillas o espigas de trigo. Aunque usted tuviera hambre, no podía comer, tenía que quedarse inmóvil, porque la ley dice tal y tal cosa. Así se habían vuelto tan rigurosos con la ley que la habían desfigurado. Y ahí es donde Jesús entra. Y entonces lo primero que vemos es que el tema es el día del reposo, el Shabbat. Y el Shabbat viene la palabra de una palabra hebrea que significa cesar, terminar, y que indicaba, ustedes saben que en Génesis el Señor nos cuenta cómo fue que Él realizó la creación y dice, y el séptimo día vio que todo estaba precioso y el Señor es el primero que reposa de su obra. Él dice, reposó. Pero en otro texto por ahí que dice Jesús, mi Padre y yo trabajamos. Entonces reposó, pero volvió a trabajar. ¿Cómo es la cosa? Porque dice mi Padre y yo hasta ahora seguimos trabajando. El reposo del Señor estaba hablando, Él vio y descansó y paró la creación, no en el término de que ya no hay más, sino que Él reposó y disfrutó del momento de ver aquella belleza. Y luego más adelante le dice a su pueblo, ustedes van a trabajar, pero van a darse reposo un día a la semana. Ese día va a ser el sábado. Y ese día ustedes pues van a disfrutar de estar en su casa, tranquilos, descansando, van a tener la comida, la van a recoger el día antes porque ese día no van a ir a trabajar en los campos. Ese día es para disfrutar de la familia, es un día para estar conmigo, para dedicarse a la oración, para que tengamos comunión. Pero ¿qué pasó? El pueblo lo agarró y tergiversó el mandato del Señor. Y eso se volvió una ley, de tal manera que la ley llegó a volverse como una cadena sobre aquellos que tenían que estar bajo la ley. No se podía caminar más de tantos pasos, caminaban y se sentaban en un colchoncito, estaban un ratito ahí y si tenían que ir de allá a allá y eran 5 pasos, caminaban 5 pasos y se sentaban. Estaban un ratito sentados, volvían a agarrar y caminaban otros 5 pasos y se sentaban. ¿Eso sería cumplir la ley? No, pero en su cabeza eso se había vuelto
cumplir la ley. Se habían vuelto legalistas. Y entonces estos fariseos, ¿qué estaban haciendo ahí? Habían caminado con su colchoncito, digo yo, para seguir a Jesús en medio de los sembrados. Eso es lo primero que a veces no nos damos cuenta, porque los que lo estaban viendo eran los fariseos. Y estos fariseos en día de reposo también estaban ahí, porque querían agarrar a Jesús en alguna falta para tener de qué acusarlo, como en todas las diferentes circunstancias. Pero Mateo toma el tema y nos recuerda en este momento qué es lo que pasó, y cuenta cómo ellos iban, tuvieron hambre, comieron las espigas, y van, y los fariseos dicen, no es lícito, eso no les es permitido, y entonces interviene Jesús con una respuesta que es el título de esta prédica. Si ustedes supieran, y quiero que vayamos a ese texto, y lo marquen con una punta de lápiz, se les quede en su mente, pero dice, si supieras ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el versículo 6 dice algo impactante para esos hombres que estaban ahí acusándolos. Les dice, os digo que uno mayor que el templo está aquí. El templo era la gloria de los judíos. Era su lugar, que era diferente a todo lo que había en el mundo. Era la maravilla de las maravillas. Porque Dios se los había dado, porque se suponía que la presencia de Dios estaba ahí, porque ellos eran los únicos que tenían al Dios vivo y verdadero, los demás no. Se habían vuelto orgullosos de un edificio que ya no tenía la presencia del Señor en ese entonces. Y estaba vacío. Pero el mismo templo del Señor y el que lo habita había bajado del cielo y estaba en medio de ellos y ellos no lo podían ver. Y cuando Jesús les dice, aquí hay uno más grande que su templo, fue una bofetada en medio del rostro. ¿Acaso ustedes que se conocen las escrituras de memoria, que las saben en la punta de la lengua, que las llevan colgando de los vestidos, que las escriben en las puertas de su casa, acaso no saben? Tú que te dices que eres sabio, ¿eres ignorante acaso de tal cosa? Bueno, dicen que Jesús era como la miel, ¿verdad? Pero me imagino que en ese momento a saber a qué les supo, a vinagre, la respuesta de Jesús. Y se fueron ofendidos. ¿O dijeron, tienes razón? Bueno, el texto se queda aquí porque inmediatamente, así sigue usted leyendo, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. O sea, se acabó el pasaje. Mateo no registra nada más, no hubo respuesta o qué preguntaron los discípulos, nada. Se queda como para que nosotros pensemos, ¿qué pasó? ¿Cómo se fueron ellos? ¿Cómo te hubieras sido tú si tú eras uno de los discípulos? Creyeron que iba a decir los fariseos, ¿verdad? Pero no, ¿cómo te hubieras sido tú si tú estás con Jesús, estás comiendo las espigas y oyes esta respuesta? Aquellos que se creían la crema y nata de la leche. ¿Y cómo se fueron ahora sí los fariseos? ¿Cómo se quedaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? Se llenaron de enojo contra Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? Y nos vamos a ir a otro texto, que es Mateo 9. Vamos a retroceder unos capítulos. Y aquí en este capítulo, no lo vamos a leer todo, pero para que tengan una idea, el capítulo 8 de Mateo está contando unos milagrazos de Jesús. Está contando cómo sanó a un leproso. Después cómo sanó al siervo del centurión. Después que levantó a la suegra de Pedro de la cama que tenía fiebre. Después que caminó sobre el mar y le dijo al viento y a las olas, cállense. Y después
que liberó a aquel que tenía una legión de demonios y que se fueron a los cerdos. Eso es el capítulo anterior. Y el capítulo 9 empieza con la sanación de un paralítico. Un paralítico al que Jesús, se lo llevan a Jesús y por su peso cae. ¿Qué querían los que llevaron al paralítico? ¿Qué querían? Que lo sanara. ¿Que lo sanara cómo? Que le volviera a dar las piernas para caminar. Eso querían los amigos del paralítico. Ellos no iban pensando en lo que Jesús hizo verdaderamente. Jesús viene y lo que hace es que en lugar de sanarlo de las piernas y darle el caminar, lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero Jesús, no te lo traje para eso. Yo te lo traje para que le cures las piernas. Tus pecados te son perdonados. Y entonces ahí Jesús hace una demostración, porque igual los fariseos están enojados de ver esto, y entonces Jesús, conociendo lo que había en el corazón, porque ni siquiera tenían ellos que hablar, porque Jesús conoce el corazón, porque resulta que Él es uno mayor que el templo, porque Él es el Hijo del Hombre, porque Él es Dios hecho persona, y está ahí, conoce el corazón. Entonces les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir, te perdono los pecados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para ti, Carlita? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es más fácil? ¿Te perdono? ¿O decir, levántate y anda? Es más fácil. ¿Por qué? Porque eso no tiene que demostrarse ante los demás. Es algo entre Dios y la persona. Miren lo que Jesús está diciendo ahí. Es una demostración de poder y de quién es Él tremenda. Y entonces les digo, para que ustedes vean, a ti te digo, levántate y anda. Y andó. No, y anduvo. No, y caminó pues. Se levantó. Ya sé que se sabe en el chiste. Se levantó y caminó. Porque para el que estaba ahí, que es mayor que el templo, Él es el único que puede perdonar pecados. Verdaderamente, decirlo es más que decirlo, porque es una realidad. Lo curioso es que el paralítico no dicen que iba pensando o que iba sintiendo. Pero Jesús ve la necesidad del corazón. Y ese hombre que estaba tendido en la cama, pienso yo, que más que estar paralítico de sus piernas, estaba paralítico de su alma. Por la culpa, por el temor a morir, por la angustia de saberse pecador. Y Jesús por eso va a lo primero: tus pecados te son perdonados. Y entonces vamos ahora con este antecedente a entrar a lo que está pasando en Mateo 9, porque es después de este acontecimiento que Jesús ha demostrado quién es, que viene esta historia. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, porque ni siquiera se atrevían a decírselo a Jesús en su cara: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y el que contesta no son los discípulos, contesta Jesús. Escuchó. Al oír esto, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a decirles te amo, porque eso por su peso cae. Si está aquí es porque nos ama. Si hizo este mundo, que aún estando en este estado de calamidad en que está y que el pecado abunda por todos lados, todavía vemos salir el sol y todavía vemos llover y vemos producir la tierra y vemos las flores. Él nos hace saber cuánto nos ama, porque esta casa la hizo para ti, la hizo para mí. Nos dio la vida para plantarnos aquí. Y aquí vamos a ver también estos puntos. Fue Jesús el que estaba pasando nuevamente con sus discípulos, como en el texto anterior. Iba Jesús con sus discípulos. Y aquí hay un pecador público, no un pecador escondido. No dice que era un adúltero, porque los adúlteros lo hacen en secreto. Y tampoco dice ladrón, porque los ladrones lo hacen sin que se den cuenta. Este era un cobrador de impuestos sin vergüenza, que era ladrón porque cobraba de más, pero lo tapaba. Pero todos sabían que era un sinvergüenza. Y este sinvergüenza, este pecador, este publicano, sentía vergüenza. Porque quienes los miraban así era su misma familia, era su misma gente. Miren, a veces hay personas que dicen, ¿qué me importa lo que piensen de mí? Que digan lo que digan. Pero ese ¿qué me importa? O que digan lo que digan, solo lo dice de aquí, como decimos, del diente al labio. Porque en realidad sí le pesa. Le pesa entrar a una reunión y que todos lo voltean a ver y digan, ve, ahí viene uno de los del edificio ese que se llama Congreso. U otros lugares o edificios públicos. O ve, ahí viene aquel que le hizo tal cosa a la esposa, o aquella que se fue con aquel. Tal vez entra así, que me importa, pero en el corazón, en lo profundo, hay vergüenza, hay temor. Y este publicano, aunque estaba ahí haciéndose de la vista gorda y haciendo lo que no debía, sabía muy bien que no estaba bien, de repente llega este Jesús que había estado haciendo milagros, que estaba preocupado de la gente y que decía, vengan a mí los que tienen una carga pesada y yo los haré descansar, nos contó mi hermano la semana pasada. Este Jesús que le daba de comer a la gente con lo poco que tenía. Este Jesús que decía, soy más importante que el templo que ustedes tienen. Y entonces de repente llega Jesús y lo debe haber visto. ¿Qué me irá a decir? Si a los otros les dijo víboras, sinvergüenzas. ¿Se recuerdan Jesús en el templo que les volcó las mesas a los cambistas? ¿Cuál sería la primera impresión cuando vio venir a Jesús, Mateo? ¡Qué susto! Me va a decir todo aquí enfrente de todo el mundo. Pero en lugar de eso, Jesús solo se acerca y le dice, sígueme. Y imagínenselo, porque yo sí me lo imagino. Yo soy bien imaginativo. Me imagino a Mateo que pegó un brinco del sillón o del banco en que estaba. Pegó el brinco, dejó la mesa o recogió la mesa, de plano que la recogió porque tenía ahí plata, lo empacó todo y salió detrás de Jesús. Pero no solo salió detrás, lo invitó a su casa. Y Jesús, en lugar de decirle no, ay no, qué pena ir a tu casa, o ay no, qué feo ir a tu casa, ¿qué van a decir todos los fariseos que están por aquí viéndome? ¿Me van a acusar? Le dice, sí voy a tu casa. ¿Te puedes imaginar el consuelo del corazón de este hombre? En mi casa, el maestro
y fue a su casa y se sentó en la mesa con Mateo, con el pecador, con el sinvergüenza. Y entonces llegaron todos los sinvergüenzas del barrio, porque dijeron, si aceptó a este, yo no estoy tan mal como él, también me aceptará a mí. Y resulta que sí. Llegaron y se sentaron, no dice cuántos, pero debe haber sido una mesa larga, abundante, porque era una casa de alguien con plata. Y todos estaban ahí pasándola muy contentos con Jesús. Cuando lo leemos, a veces el cuadro se nos queda corto. Por eso es que hay que traer como los elementos y visualizarlos, porque es diferente. Pero en esa mesa pudimos estar cualquiera de los que estamos aquí, porque claramente la palabra nos enseña que todos hemos pecado, que no hay uno bueno, no hay uno. ¿Cuántos hay? Ni uno. Entonces cualquiera de los que estamos aquí pudimos haber sido uno de esos que se sentó a la mesa con Jesús ese día. También los fariseos se podían haber sentado y haber disfrutado de la presencia de Jesús. Pero en lugar de eso, tenían una acusación y tenían un orgullo de ser mejores que los demás. Y entonces Jesús los confronta y les dice, yo vine por los enfermos. Igual que con el paralítico. Vine por el enfermo, pero no por el enfermo de afuera. La enfermedad de ustedes es el orgullo. La enfermedad de ustedes es que se lo creen todo y que lo creen saber todo y no necesitan de nada ni de nadie, que ya están hechos y que Dios los tiene que aceptar como están. Pero yo no vine por ustedes si se sienten así, vine por los que son enfermos. Pero en el fondo le estaba diciendo, ustedes están enfermos. Ustedes son tan enfermos o peor que estos que están aquí. Me necesitan a mí. Así que este es el primero y el segundo texto. Pero estos dos textos nos llevan a las Escrituras. Y Jesús hace referencia, cuando dice en los dos textos, habla de misericordia quiero y no sacrificios. Es un texto que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. El primero de los profetas menores, que proclamaba la palabra del Señor y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Con su propia vida, en primer lugar, demostraba quién era Dios y cómo actuaba Dios. No solo con lo que él decía, porque resulta que este Oseas, del que les estoy hablando, no era el Osea, ¿qué? No, se llamaba Oseas. Y Oseas, resulta que Dios le había dicho que se casara con una mujer adúltera, dice, o fornicaria, y después ella fue adúltera en su matrimonio y el Señor le dice que la vaya a traer otra vez y que la regrese a su casa y que la ame, porque con ese ejemplo de Oseas él está demostrando cómo es el amor de Dios por el ser humano. Hace pocos días escuché una conferencia o una entrevista más bien a un actor famoso que le preguntaron que cuál era el animal más peligroso para el ser humano y él contestó, otro ser humano. Qué golpe, ¿verdad? Es el más peligroso. Y Jesús aquí lo lleva a esa escritura de Oseas y el libro de Oseas hay que ver, por eso no solo voy a hablar del texto, sino un poquito del contexto. Oseas con su vida demuestra el incansable y fiel amor del Señor por la humanidad. El libro de Oseas está dirigido especialmente a los judíos, pero es un mensaje para ti y para mí, de ese amor de Dios que a pesar de nosotros y de nuestras infidelidades, Él nunca ha cambiado ni se ha hecho para atrás de su amor, de su fidelidad. Todo el libro de Oseas nos habla de cómo Dios es como padre, como esposo. Como padre dice, en uno de los textos dice que Él se baja como a un niño pequeño, lo agarra de abajo, lo levanta,
lo jala junto a sí y lo acerca a su mejilla. Yo no sé quién de ustedes alguna vez ha tomado a un bebé de la cuna y se lo acerca y el bebecito mueve la cabecita buscando rápidamente el cachete, buscando el pecho de la madre. ¿Alguno ha hecho eso alguna vez? Es impresionante cómo el bebé, y bueno, esa es la imagen que está el Señor transmitiendo en Oseas, que Él así ha sido su amor hacia nosotros, de esa ternura, de ese amor que nos levanta, que nos acerca para que nosotros lo busquemos con ansias a Él. Pero que en lugar de eso, rehuimos del Señor, dice la palabra en Oseas. Y después dice, el otro amor que presenta es el amor de un esposo por su esposa, que habla de fidelidad, de bondad, de misericordia, pero la esposa es adúltera y esa esposa representa al pueblo de Dios. Nos representa a cada uno de nosotros, que Dios quiere ser nuestro esposo, guardarnos, cubrirnos, proveernos, y nosotros huimos de Él buscando otros amores. Y a esas escrituras los regresa el Señor Jesús a los fariseos. Vuelve la mirada para atrás para conocer quién es el Señor. Y en Oseas vamos a ver ese incansable amor del Señor que les decía. Pero en el capítulo 4 hay un mensaje de Dios para su pueblo. Y ese capítulo 4 le dice el pueblo al pueblo Dios: este pueblo va a la muerte y a la destrucción porque no tienen conocimiento. Por eso empecé con la palabra saber y conocer. Porque el saber y el conocer no les estaba hablando de que no se sabían las escrituras, sino que este pueblo no tiene conocimiento del que yo soy. No me ha conocido a mí. No se trata de que se sepan o no las escrituras de memoria, sino de si me conocen a mí, que les he dado las escrituras. Pero no me conocen, solo tienen un conocimiento mental. Y en los siguientes capítulos es en donde el Señor les dice: miren, voy a dejarlos, este versículo que puse ahí de referencia, que es el 5:15, es que el Señor dice: me voy a ir a mi casa y que les pase a ustedes todo lo que les pase, para que cuando estén ya agotados, vengan a mí arrepentidos y me busquen. Entonces me voy a voltear para ustedes. Pero no les está diciendo los voy a dejar porque no los amo, no. Ya está diciendo el Señor: los voy a dejar porque tal vez en su dolor, en su angustia, me van a buscar y yo voy a estar esperándolos. Y el capítulo 6, el Señor les dice algo tremendo, porque el pueblo sí le contesta: ay, sí, vamos a volvernos a ti, Señor. Vamos a hacer lo que tú dices. Ay, sí, qué mal está la cosa, mejor nos volvemos a ti. Pero el Señor en el capítulo 6, verso 4 les dice: su arrepentimiento es como la niebla de la mañana, como el rocío de la mañana. ¿Usted alguna vez ha salido en la mañana a su jardín? ¿O ha estado en algún lugar temprano en la mañana cuando la nube todavía está abajo? Y se siente la humedad, se siente el frío, pero nomás pegan los primeros rayos de sol. Entre 6 y 7 de la mañana cambia totalmente el paisaje. Y empieza un calor y se seca las gotitas de agua que estaban en las hojas de la madrugada. Y el Señor dice: la piedad que ustedes tienen es como esa niebla, de un momentito, porque no me conocen. Porque si me conocieran, sería muy diferente la cosa. Así que, ¿qué es lo que tú debes de saber, mi hermana? Ellos no conocían las escrituras, se las sabían en la mente, de memoria, pero no habían tenido un encuentro con el Señor de las escrituras. No lo conocían a Él en lo personal. Cada vez que un predicador viene acá, nos cuenta parte de su experiencia, nos cuenta parte de lo que él ha conocido en el Señor. Pero cada uno de ustedes tiene una experiencia diferente del Señor, porque el Señor es personal, porque Él tiene un trato de un padre con un hijo. Y miren, yo soy mamá y tengo 4 hijos y cada hijo es diferente. Y cada uno
tiene un trato diferente conmigo y yo con ellos, porque son diferentes. Uno cree que puede ser igual con todos, no se puede. No es porque uno quiera más a uno, quiera más a otro, no, es porque cada uno es diferente y cada uno tiene sus propias y su individualidad. Y entonces, ¿qué es lo que debemos saber? El Señor dice algo tremendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y eso está en Oseas 6:6. Y yo quiero que vayan a su Biblia y lo leamos todos juntos, porque esto es parte del conocer al Señor, su corazón y lo que Él verdaderamente anhela de cada uno de nosotros. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. 3 cosas. Misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto como que nos pega un poquito, porque el mismo que dio los sacrificios era el Señor, para indicar cómo se acercaba uno a Él. ¿Cómo así? Si Él los dio. Él los dio para que nos acercáramos, porque no había manera que el hombre pudiera acercarse a Él. Entonces Él les enseñó que al acercarse a Él implicaba la muerte de alguien, la sangre de alguien inocente, para que el pecador pudiera tener acceso a su lugar. Era una enseñanza, pero no la comprendieron. El Señor no quiere la muerte del malvado, sino quiere que se arrepiente y vuelva a Él. El Señor no quiere nuestra sangre derramada. Él quiere mi corazón. Él quiere la relación conmigo como padre. Y dice, y lo que quiero no solo es misericordia, lo que quiero es que me conozcan a mí, que tengan esa relación conmigo, más que holocaustos. O sea, el holocausto es el sacrificio de olor agradable, pero también implicaba sangre. Yo lo que quiero es a ustedes. Por eso tenemos que entender estas 2 porciones. Vamos a hablar un poco de lo que es misericordia y después de lo que es el sacrificio. Y miren, la misericordia, aquí salen los 2 puntos, por eso puse misericordia versus sacrificios. La misericordia implica una disposición a ver al otro como alguien que está en necesidad y yo ponerme en sus zapatos. ¿Qué sentiría yo de estar en los zapatos del otro? ¿Qué sentiría yo si yo tuviera que vivir en la calle, por ejemplo, cuando vemos a un indigente de la calle? ¿Qué sentiría yo de estar como él, tirado en una esquina, sin qué comer, sin qué vestir? ¿Qué sentiría yo y ponerme en los zapatos de un huérfano si no tengo nadie, ni un papá, ni una mamá por mí, que cuide de mí? ¿Qué sentiría yo si yo fuera viuda y veo a mi hermana o veo a fulana de tal que está viuda, se quedó sin esposo? ¿Cómo me sentiría yo? Esa disposición de ver al otro y poderme poner en sus zapatos me va a hacer sentir lo que él siente. Y yo no sé si usted ha llorado por alguien, por el dolor de alguien más, que le ha dolido ver el dolor de alguien más. Eso es ponerse en los zapatos del otro, compadecerse del otro. El Señor se puso en nuestros zapatos, porque uno de sus nombres es misericordioso. Él vio nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra tristeza, nuestra incapacidad, todo. Y Él se puso en nuestros zapatos y se compadeció de nosotros. Y por eso vino y tomó nuestro lugar. Ese lugar que nosotros, aunque hubiéramos derramado hasta la última gota de nuestra sangre no tenía ningún peso delante del Señor. Tu vida por sí misma no puede redimirse. Tú no puedes pagar por tu vida. Entonces Él, compadeciéndose de nosotros, Él mismo bajó, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Tomó nuestras cargas, tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz y canceló, así dice la palabra en Colosenses, la deuda. Canceló la deuda. Usted debe 1 millón en el banco, va al banco y resulta que el gerente del banco le dice, cancelado, aquí está y usted no ha pagado ni 5 centavos.
¿Qué le parecería? Pega de brincos de felicidad o ahí se muere del susto, del impacto. Bueno, pues mucho mayor que eso. El que es la vida eterna canceló la deuda con su vida para que tú tengas vida. Y por el otro lado tenemos el sacrificio. Y el sacrificio, lo voy a leer porque miren qué interesante. Es renunciar a algo valioso o precioso. A menudo, a menudo yo diría casi siempre o siempre, con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Ahora pasemos esto al contexto de la fe y de la relación con el Señor. El Señor enseñaba en los sacrificios el costo de la vida de un animal que era valioso para lograr poder el ser humano acercarse a él, pero solo se acercaba por un ratito, porque al rato había que matar otro. El costo del pecado es carísimo, mis hermanos. Es impagable. Pero la sangre de Cristo, perfecta, sin mancha, por eso dice, Él pagó no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su mismísima, preciosa sangre. Una sangre que delante de Dios es valiosísima y que Dios no la puede rechazar. Y el Hijo le dijo al Padre, mi sangre a cambio de la vida de ellos. Eso es lo que hizo Jesús por mí, por ti. Él dio lo más precioso, el costo fue tremendo. Pero el hombre convirtió los sacrificios en una manipulación a Dios. Ay, voy a renunciar a no comer, voy a ayunar. El ayuno de Daniel. ¿Cuántos días son? 14 creo. ¿Cuántos? 21. 3 semanas a puros frijoles. Porque ese es el ayuno de Daniel, no es que no coma, sino que no se come carne, no se comen cosas ricas, sino que frijoles, vegetales, legumbres, huisquiles. Pues nos caería muy bien, primero. Pero, ¿por qué voy a ayunar por 21 días comiendo solo frijoles? Ay, para que Dios abra las puertas del cielo y haga un milagro en el gobierno. ¿Usted cree que usted va a manipular a Dios con 21 días de ayuno? Esos 21 días de ayuno son para que usted cambie su manera de pensar y se ponga del lado del Señor. Para que Él haga lo que Él quiera. Es que voy a ayunar para que quede el que yo quiero que quede. ¿O qué otra cosa valiosa? ¿Usted cree que a Dios le hace falta sus ofrendas o sus diezmos? No, si al que le hace falta acordarse de quién soy yo, siervo, es a mí, al Señor no. Y así en todas las cosas, todo lo que nosotros podamos, tiempo. Es que voy a sacrificar mi tiempo por darle 1 hora al Señor cuando el Señor nos da la eternidad a nosotros. Entonces, entendamos bien estos dos conceptos. Misericordia quiero, no sacrificios. Ya el sacrificio, ya lo hice yo. Ya lo valioso ya fue dado. Para que tú puedas acercarte a mí, porque yo he sido misericordioso contigo. Porque yo te vi en el estado en que estabas y te dije, sígueme. Y no solo te dije, sígueme, sino que me siento en tu mesa todos los días, igual que me senté con Mateo. Así que lo que quiero es que me conozcas. Quiero que me conozcas, dice el Señor, verdaderamente. Y el conocer del Señor es, pues primero, tener claridad de quién es Él y quién somos nosotros. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en una entrega de un libro escrito por un teólogo guatemalteco. Una honra para los guatemaltecos, un libro que es un diccionario teológico, diccionario escatológico y profético, el primero en nuestro idioma español de ese tipo.
por la editorial CLIE. Vino el dueño de la editorial CLIE, un viejito de 80 años, pero miren, impactante el viejito. Nos predicó y junto a otro personaje que también predicó, pero lo importante es yo les quería hablar del pastor, ¿cómo se llama el guatemalteco? Se me fue el nombre, Galvez, el doctor Galvez. Él escribió este libro y ha escrito otros más. La verdad que es admirable y tiene mucha bendición para nuestra vida. Pero una de las cosas que veíamos ahí es cuánta necesidad tiene el pueblo cristiano de conocer al Señor, de ese saber que viene a través de las lecturas, a través de la enseñanza de otros, a través de gente que se prepara para enseñarnos. Mis hermanos, hay gente que se ha preparado en la palabra para darnos una comida, un pan fresco. Y que eso tuvo un costo de tiempo, costo de familia, costo de tantas cosas. Y nosotros lo disfrutamos. Como cuando alguien nos invita a su casa y nos sirve un manjar, ¡ay, qué rico está! Y nos lo comemos en 15 minutos, pero la cocinera se pasó todo el día y quién sabe si hasta el día anterior preparando ese agasajo que nos tiene. Bueno, ¿quién es el Señor? Viene por ese conocimiento, pero sobre todo viene por las experiencias que tenemos en la relación con Él. Y aquí te quiero reflexionar, ¿qué experiencias has tenido tú con el Jesús? A veces se nos olvidan. Piensa, ¿alguna vez lo has sentido cerca? ¿Alguna vez le has pedido algo y al instante tú mismo te asustas y dije, ala, no creí que fuese tan rápido la respuesta? Y otras veces has sentido su corrección. ¿Te ha hablado alguna vez al oído? ¿Te ha hablado alguna vez en su palabra? Esas son experiencias. No es un conocimiento que alguien me dijo cómo es Él. Es que yo lo he visto así. Yo lo conozco porque le he hablado y Él me ha respondido. Porque le he pedido y me ha dicho sí unas veces y otras veces me ha dicho no. Y empiezo a conocerlo, sé que Él puede cambiar las circunstancias, porque hay momentos en que yo miro que no hay posibilidad alguna de arreglo de una situación y no me pregunten qué pasa, pero yo voy a mi Padre y le pido y lloro con Él y le digo que me duele y que no quiero eso y de repente las cosas cambian de negro a blanco. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Algunas veces he estado con el corazón desolado. Hoy nos llamaban a venir al frente la semana pasada cuando vinimos a dejar la piedra enorme que traía. Yo traía una piedra. Yo no sé cuántos de aquí pasaron y dejaron su piedra. Yo vine, solté mi piedra y me sentí liberada. Pero ¿saben qué? El lunes tuve que ir otra vez con Jesús y volverle a dejar la piedra. Y el martes también ya estaba como aquella canción de tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que un día tras otro tengo que acercarme a Jesús y soltar las cargas. Tengo que conocerlo a Él, pero tengo que conocerme a mí misma de mi debilidad. Tengo que darme cuenta que yo soy la que estoy enferma. Yo soy la necesitada de Jesús, no mi vecino, no mi esposo. Mis hijos, pues también ellos lo son, pero primero soy yo. Aquí sí se vale ese primero yo. Porque yo lo necesito. Él a quien invita es a mí a estar en su presencia. ¿Qué piensa? ¿Cómo sabes tú cómo piensa alguien? ¿Cómo siente alguien? ¿Cómo lo sabes? Cuando en el diálogo te dice, me cae mal que hagas estas cosas. No me gusta tal cosa de tu personalidad. Porque me ofendes de esa manera. Entonces, le ofende esto. Me encanta cuando cocinas tal cosa. Tengo uno de mis nietos que les encanta el arroz con calamares. Le encanta, pues cada vez que tengo el gusto de tenerlo en casa, lo preparo para él. Porque sé que es algo que le gusta, pero porque lo sé. Ahora también ya sé que a uno no le gusta la lengua, entonces cuando venga nunca voy a darle lengua, porque quiero quedar bien con él. Hay otra que no le gustan las papas. ¿Saben por qué? Porque uno tiene esa relación con el hijo, con los nietos, con el esposo.
Hay cosas que a mí no me gustan, pero que quiero agradarlos a los demás, porque los amo. Cuando sé que le agrada a mi padre, qué piensa él de ciertas circunstancias, yo ya no quiero estar ahí, no quiero hacerlas. Quiero hacer lo que sé, lo que le agrada a él, no como un peso, sino como porque él me amó a mí primero. Amén. Y termino con esto, no lo vamos a ver, pero todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Siempre hablamos del que se fue, pero resulta que la familia eran 2 hijos. Estaba el papá, y el papá tenía 2 hijos. Y uno agarró sus tanates y se fue. Y encima le pidió al papá todo lo que no era de él, era del papá, porque todavía no se había muerto, era la herencia. Y el hijo se la pidió por anticipado y el papá, amando a su hijo, se la dio, le dio. Y el otro, que también es hijo, el otro no se fue, el otro se quedó en la casa, se quedó trabajando y cuenta la historia que al final de mucho tiempo, el que se llevó las cosas lo malgastó todo y lo perdió todo. Y regresó. Y cuando regresó, el papá pues estaba feliz de verlo de regreso, lo mandó a bañar, a vestir, le dio anillo, le puso capa, tiene un montón de significados toda la parábola. Pero el hijo que estaba en la casa, cuando vio lo que estaba pasando, se enojó mucho con el papá. ¿Cómo es que este sinvergüenza se fue y ahora lo tratan como rey? Y yo que estaba aquí trabajando y trabajando, a mí no me han dado ni un cabrito para que lo disfrute. Pues miren, ni el primero ni el segundo hijo conocían a su papá. El primero pensó, me voy, ya dejé al viejo, ahí que se muera, yo me voy a ir a divertir. Y a mi papá que vea qué hace. No lo conocía y no lo amaba. Porque ese papá se quedó todos los días y salía a ver desde la mañana a ver si regresaba. Desde el día siguiente que se fue. Y pasaron años antes de que regresara. Y el otro que se quedó tampoco lo conocía. Porque el papá le dice, mijo, pero si todo lo que tengo es tuyo, ¿y por qué no lo has cogido? ¿Por qué no me lo has pedido? Tampoco tenía esa relación con el padre. Mis hermanos, que no nos pase esto. Que no nos pase que seamos o el hijo malagradecido o el hijo trabajador. Porque él no quiere a ninguno de los dos. Él quiere al hijo que se sienta con él, que conoce de su corazón, que lo ama y que él es amado por él sobre todo. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias al Señor y haciendo una fiesta, como decía mis hermanos esta mañana, porque tenemos a un Padre todopoderoso que es alabado en el cielo, que es el digno de toda la honra, el digno de toda la gloria, que lo que quiere es que recibamos su amor, que nos sentemos a la mesa con Él. Cierra tus ojos y dile, Padre, aquí estoy ante ti. Y de verdad, gracias. Gracias porque no tengo que irme, ni tengo que estar lejos, ni ser un siervo, sino solamente ser hijo y sentarme a tu mesa. Y aunque estoy enfermo, Señor, porque hay tantas cosas que necesitan ser sanadas en mi corazón y que tú las conoces, Señor, puedo sentarme contigo. Yo te necesito, Jesús. Así como hace 8 días vine a dejar la roca que venía sobre mis espaldas a tus pies. Hoy, Señor, me doy cuenta de cuántas veces, Señor, estoy equivocada en mi manera de verte. Cuando lo único que tú quieres es que me acerque y que te conozca. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Quiero oírte. Quiero escucharte, Señor. Quiero conocerte. Quiero dejarme conocer por ti, Señor.
abrirte mi corazón con todas mis dudas, con todos mis anhelos, con todos mis temores, sabiendo que tú te sientas conmigo a la mesa y me escuchas, y que me amas, y que me perdonas, que me aceptas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por tu amor, por tu bondadoso y misericordioso amor. Gracias, gracias y gracias, Señor. Bendito.